Bien, como ustedes ya saben, Eduardo Dueñas es analista en temas de ambiente y desarrollo y defensor de la naturaleza, integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social, el CLAES, investigador asociado en el Departamento de Antropología en la Universidad de California, Davis, Dugan Fellow del Natural Resource Defense Council de los Estados Unidos, docente invitado en universidades de Uruguay y otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa, acompaña a organizaciones ciudadanas desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas en distintos países del continente. Recién acaba de regresar de Perú y por supuesto es nuestro máximo referente en temas ambientales, por suerte colaborador de Rompecabezas ya desde la primera época. Eduardo, bienvenido. Si te parece hacemos rápidamente una introducción para la gente, ¿verdad? A propósito del hecho que nos convoca hoy, que es tu análisis, a propósito de esta posible nueva planta de celulosa de la empresa UPM aquí en Uruguay, diciendo que el presidente Tabaré Vázquez, como ustedes bien lo saben, anunció el pasado 15 de julio que se construiría una nueva planta de UPM en nuestro país, en la zona central o centro-oriental de la cuenca del Río Negro, que la piedra fundamental se colocaría en el segundo semestre del año 2018, y que las exportaciones comenzarían luego del año 2020. Vázquez indicó que UPM pondría 4.000 millones de dólares y Uruguay otros 1.000 millones en la inversión. También dijo que se generarían 8.000 puestos de trabajo directos e indirectos con participación de empresas uruguayas y estimó que va a incidir en el PBI entre un 2 y 2,5%. Pero escuchemos el audio de la conferencia, un tramo, ¿verdad?, de la conferencia de prensa del presidente Tabaré Vázquez. Estamos hablando de una inversión global de 5.000 millones de dólares. Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país. Es importante también, como el tema de infraestructura, como ustedes comprenderán, el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Mucho se ha hablado cuando se instalaba la primera planta de UPM hace muchos años atrás, del impacto negativo sobre el medio ambiente que iba a haber, y ustedes recordarán, y no lo voy a desarrollar acá, el conflicto que tuvimos con Argentina, principalmente con la población de Gualeguaychú. Sin embargo, hasta el momento no se han constatado daños del medio ambiente que no estuvieran previstos por el cumplimiento estricto de la normativa. Bien, allí estaba distintos tramos, ¿verdad?, de la conferencia de prensa de Tabaré Vázquez. Bueno, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Es un placer, como siempre, tenerte acá y escucharte y poder escuchar a un tipo que sabe de estos temas, bueno, que analice dentro de lo que podés analizar, porque lo que hablábamos fuera del micrófono es que, bueno, muchas de estas cosas están todavía en veremos, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, Bueno, sí, están en veremos. Realmente lo que hay es un anuncio y estamos en la primera etapa de la discusión de lo que hay que abordar y ver qué haría el país. Uh-huh. Entonces, si vos estás de acuerdo, Daniel, sí, yo te propondría 4 rubros. ¿Cómo no? Uno, empezar con el aspecto ambiental. Claro. Después pasar al aspecto económico. Uh-huh. Después pasar al aspecto institucional. Y finalmente discutir qué estrategia de desarrollo hay por detrás de esto. Perfecto. Bueno, del tema ambiental, se ha dicho, ya en los casos de las anteriores plantas, el eslogan es que la planta no contamina. Bueno, eso es equivocado. La planta contamina. Lo que sucede es que contamina por debajo de los estándares que el país considera aceptables o la sociedad acepta ese tipo de contaminación. Que están por debajo de los de la propia compañía, por eso se encargan de decirlo las propias autoridades uruguayas. Sí, pero además la propia compañía te dice, hago tantas emisiones al agua, al aire, o sea, está produciendo un impacto en el ambiente, claro. Hay una contaminación. Otro rubro es, punto y aparte, es qué de esa contaminación es aceptable de acuerdo a la evidencia científica y además es aceptable de acuerdo a la demanda social o las circunstancias políticas. Entonces hay países que te aceptan contaminación más alta porque están necesitados por la inversión. Claro. Otros países te aceptan contaminación más baja. Uh-huh. Después, la planta hay que analizarla en un paquete. Es la planta más el sector forestal. Va todo junto de la mano. Entonces ahí les traje algunos materiales para discutir y conversar contigo y con los oyentes. Comencemos por precisar de que
la producción de papel sigue en crecimiento en todo el mundo. Sí. Si yo examino en la producción de papel cuáles son los continentes que más consumen, me encuentro con algunas sorpresas. A ver. Y para hacerlo entendible, porque si no son millones y millones de toneladas, Claro. traje el cálculo de cuál es el consumo per cápita en papel por año, o sea, el consumo papel por año por persona en diferentes continentes. Y ahí encontramos, para datos que ya son del 2009, 2010, o sea, tienen algunos años, Norteamérica consume 230 kilos de papel por personas por año. ¿Ese que está arriba? Norteamérica, sí. Ajá. Es el mayor, el top. Le sigue muy cerquita a Europa, que consume 180 kilos de papel por persona por año. Le sigue América Latina, nosotros, con 43 por año por persona, y le sigue Asia. Pero si yo, en cambio, observo el comercio global de pulpa de papel, y les traje ahí un gráfico, si uno mira ese mapa del comercio global, es muy impactante, porque el comercio global está casi todo orientado hacia China. Es increíble. Sí. Estoy viendo, Estamos viendo un mapa con una flecha, la flecha cuanto más gorda es, son más millones de toneladas, y entonces uno ve que China es una aspiradora de pulpa de papel para producir papel, en algunos casos para revender a otras regiones. Qué increíble, seguido solo por nosotros, precisamente, hacia Europa. O sea, ¿no? ellos consumen poco. Digo, nosotros no, seguido por Europa, que le enviamos nosotros. Exacto. Por lo que se ve en este gráfico, que lo van a ver posteado en nuestros perfiles de las redes sociales, o lo pueden estar viendo ahora por Espectador TV, claro. Exacto. Entonces, y además hay otro asunto a tener en cuenta. El porcentaje de papel reciclado que se va sumando para no talar más árboles va lentamente en aumento. La cifra actual no es menor. Se calcula que en el mercado global el 53% del papel se recicla. Y todo indica que va a intentar aumentarse ese reciclaje. Entonces tenemos ese comercio global que es de alguna manera el que ata las decisiones de Uruguay. O sea, son decisiones de demanda del mercado internacional, de disponibilidad de inversores, donde los márgenes de maniobra de los países del sur, Uruguay, el sur de Brasil, Argentina o Chile, son acotados, porque llegan estas ofertas que son muy jugosas. Claro. Y eso tiene su impacto en Uruguay, ¿no? Ese impacto está vinculado al sector forestal y tiene muchas implicancias ambientales. El área forestada de Uruguay para estos fines ha crecido de 186.000 hectáreas en 1990, saltó a más de 600.000 en los años 2000 y ahora está por arriba de 1 millón de hectáreas. Increíble. Entonces, les traje un mapita con los suelos de uso forestal en el país, donde se ve que están sobre todo en la cuenca media del río Uruguay, digamos rodeando Fraiventos para que el oyente se ubique. Claro. Y después hay una gran franja que toma las zonas de serranías y de suelos arenosos que bajan de ribera hacia abajo y las serranías del este. Sí, claro, es como si fuera una línea paralela, por decirlo a grosso modo, porque en el mapa lo van a ver con lujo de detalles, pero hay como una línea que se traza verticalmente de ribera hacia el sur, ¿no? Bien, eso corresponde a las famosas ley de forestación que viene de la administración Sanguinetti, que es el próximo mapa, que es una ley que ha declarado los suelos de prioridad forestal. Ha sido revisada en el año 2010. Acá hay una cosa que ha pasado muy desapercibida, porque ¿qué hizo el gobierno? Los suelos de prioridad forestal, que están sobre todo vinculados a cuencas de ciertos cursos de agua, suelos arenosos de baja calidad, las serranías y sitios así, fueron determinados de prioridad forestal porque se suponía que tenían baja productividad agrícola ganadera. El índice CONEAC. El índice CONEAC. Pero ¿qué pasó? Ya en aquella época nos faltó la mirada ecológica, porque los suelos de baja prioridad están entre las regiones de mayor riqueza ecológica que tiene el país. Entonces, he preparado un mapa donde superpongo esos suelos de prioridad forestal con uno de los dos ecosistemas de mayor riqueza en el país, que son las serranías. Vos decís que se pisan, o sea, claro, porque fue una mirada agronómica económica. Dice, este suelo no sirve para mucho, hago ahí prioridad forestal. Pero las serranías, junto con los bañados, son los suelos donde está la mayor riqueza en fauna y flora nativa del país. Son nuestros montes serranos, son nuestros bosques de galería, son los bosques que están sobre los cursos de agua, donde están nuestros grandes mamíferos a escala uruguaya.
Y entonces, ¿qué pasó? Qué importante lo que decís, porque eso la gente seguramente no está en conocimiento de esto, ¿no? Digo, es totalmente contradictorio ambientalmente. Falta una planificación ecológica. Totalmente. Entonces, nuestros dos ambientes top para preservar fauna y flora son bañados y después serranías. Y las serranías son los más afectados en varios lugares por la forestación de producción. Y eso especialmente ocurre en la Sierra del Este. Claro. Y entonces ahí tenemos un gran problema. Ahí hay un choque entre protección del patrimonio nacional y ampliación de la frontera de monocultivos para explotar. Segundo aspectito con esto del ambiental. Sí. Hay una experiencia ganada del país que hay que reconocer. Hay un seguimiento del desempeño de las dos plantas de celulosas que tenemos, la de UPM y la de Montes del Plata, y que es un desempeño que tiene para la escala uruguaya y para otros sectores un buen mecanismo de información pública. Hay comisiones especiales para eso, se producen reportes más o menos regulares, tanto de la Dinama diciendo qué encontró en sus evaluaciones, y reportes de la empresa explicando qué es lo que ha hecho. Por ejemplo, yo miré hoy de mañana, el último reporte para el caso de UPM es de 22 de junio del 2016. Bien. Estamos bien, está informando. Pero te queda una duda, toda esta discusión con Argentina, de que hay reportes secretos, que voy a hacerlo público, que no lo hago público, bueno, ¿qué es la parte que está pública y qué es la parte que se mantiene confidencial por la persistencia de esta disputa con Argentina? Eso no está claro. O sea, hay algo que está oculto, pero no sabemos bien qué es. Sí, porque los dos gobiernos dicen que hay informes que no presentan, entonces o son del río Uruguay o son del lado argentino, ahí hay una nebulosa sin clarificar. Está bien. Un tercer aspecto, siguiendo en el tema ambiental, es que estos propios informes, tanto de la Dinama como de la planta, te indica que hay pequeños episodios donde se pasan los límites establecidos por la normativa uruguaya. Por ejemplo, mirando uno de los últimos reportes, hay problemas con los indicadores de fósforo. Entonces, ahí tenemos acceso y evidencia de que hay problemas que todavía persisten. Claro. Siendo estas plantas grandes, ¿no? Son plantas muy grandes. Sí. Paso al segundo rubro, en lo de la parte institucional. Bueno, la parte ambiental quedó bastante claro, ¿no? Sí. Lo único que capaz que no es para plantearlo ahora, ¿no? Y no te quiero cortar el orden que tenés, que es perfecto, como siempre, con todo lo que hace Eduardo. Pero hay diferencias en tanto a que estuviera en Cerro Largo, estuviera en Durazno, estuviera en Tacuarembó. No, voy a eso. Okay. Ahí no hay diferencias. Yo decía desde el punto de vista ambiental, pero bueno. Bueno, pues es una parte institucional. Y comienzo por tu pregunta. Dale. Uruguay tenía un mecanismo para evaluar los efectos ambientales a nivel regional, involucrando regiones, varios departamentos, que se llamaba la evaluación ambiental estratégica. Lo que te leí el otro día en el Twitter. Que era clave, porque esté la planta en Durazno o en Tacuarembó en otro lado, el impacto va a ser regional, va a trascender las fronteras departamentales. Claro. Ese mecanismo fue derogado por el actual gobierno en la última rendición de cuentas. Increíble. Entonces nosotros no tenemos el mecanismo para analizarlo. Y es coincidente con la presentación de esta oferta. Hay que decirlo, porque es así. Claro, puede ser que se pensó, puede ser parte de la chambonería clásica, donde muchas veces nosotros estamos inmersos, no se sabe. Pero el hecho es que eso ocurrió así. Y solo quedaron las evaluaciones ambientales territoriales, regionales, a escala departamental y dentro de la competencia departamental. Entonces ahí hay un problema serio, claro. Pero además hay un problema también serio desde el punto de vista del sector forestal, porque, por ejemplo, supongamos que el país dice, bueno, yo pongo un límite para hacer evaluaciones forestales de 100 hectáreas para arriba, que si un predio tiene menos de 100 hectáreas de pino y eucalipto, lo dejo pasar, porque uno dice chiquito. Claro. Pero yo puedo llegar a una situación donde si el oyente se imagina un tablero de ajedrez o de damas, cada uno de los cuadraditos es el predio de un productor rural, y si yo a cada uno lo foresto en 90 hectáreas, claro, lleno casi todo el tablero. Claro, de a pedacitos de 100 o menos de 100, claro. Y eso era lo que evaluaban estas apreciaciones regionales. ¿no? Pero es totalmente, o sea, cuando más necesitas de esta arma, te la sacan. Me la sacaron. No, esto no se hace de casualidad, ¿no? Un segundo aspecto tiene que ver con los actores institucionales de la evaluación de la política ambiental que va a haber aquí, ¿no?
Entonces estamos en una situación que a mi juicio es peor que la anterior, porque en vez de fortalecer a la agencia ambiental primaria del país, que es DINAMA, hemos aumentado la dispersión con la creación de la Secretaría Presidencial en Ambiente, Agua y Cambio Climático. Entonces ahí es inevitable preguntarse, ¿con quién van a hablar, por ejemplo, los inversores? ¿Con quién tiene que negociar, por ejemplo, el director de la DINAMA? O sea, ¿negocia con su propio ministro o tiene que también negociar con el secretario presidencial? El que está haciendo el reporte ambiental, ¿quién va a leer el reporte ambiental preliminar, alguna evaluación que se haga de los primeros pasos en esta tarea? El director de la DINAMA, ¿cuál es el papel del secretario nacional? ¿Cuál va a ser la articulación con los otros ministerios? Entonces ahí hemos generado todavía más confusión y ambigüedad en ese sentido. Sí, sí. Y otro punto que también tiene que ver con la última rendición de cuenta es que volvemos a insistir en la necesidad de tener informes ambientales anuales. La última rendición de cuenta anuló la normativa que exigía que hubiera evaluaciones ambientales anuales. Ahora pasan a ser trianuales. Cada 3 años. 3 años. Sí. Cuando más necesitamos, volvemos a lo mismo, necesitamos, ¿no? claro. Entonces es como manejar la economía y tú no tenés indicadores anuales de inflación o de desempleo, etcétera. Ojo, eso parece que fue lo que pasó. Pues si uno analiza lo que estamos viviendo, pero bueno, es cierto lo que decís, Eduardo, es totalmente cierto. No se puede estar elaborando políticas cuando no se tienen los números, que son las herramientas que van a permitir desarrollar las políticas. Bueno, y después estuve ahí tirando algunos elementos desde cómo miraría la economía ecológica este tipo de inversión, porque a mí lo que más me impactó de las declaraciones del gobierno era el énfasis en la inversión, ¿no? Sí. Y después ya me impactó que ya salieron algunas personas abriendo el paraguas diciendo, bueno, los ambientalistas se van a quejar por los pajaritos y las plantitas. Sí, increíble. Entonces, mi respuesta es que la mirada ecológica tiene un gran componente económico y exige pensar la economía de otra manera porque mira al patrimonio del país, al futuro y al bienestar de los uruguayos. Entonces, te traigo algunos elementos para combatir. Sí, digo, está claro que si hacen pelota todo, económicamente va a ser malo, aunque lo observemos con mirada ecológica. Bueno, esta estrategia es una estrategia extractivista, ¿no? Exportar materias primas en grandes volúmenes. Los gobiernos lo que dicen es, esto me da mucha plata. Ahora, ¿qué pasa? En los cálculos de este tipo de estrategias no hay contabilidad económica que reste el costo económico del daño ambiental. Clarísimo. Porque la economía convencional actual es una economía invisible a los costos sociales o ambientales. A menos que, te corte un brazo y te diga, bueno, tu brazo valía tantos miles de dólares. Claro, clarísimo. Entonces, ¿cuál es el costo económico, por ejemplo, de pérdidas de suelos agropecuarios? Claro. El problema del manejo de la contaminación del agua, etcétera, no se sabe. El segundo punto es que hay una abundante evaluación a nivel internacional y también dentro de América Latina que la estrategia de basar la economía nacional en exportar muchos recursos naturales, por ejemplo, muchas hojas, mucho hierro, pone a los países en un callejón sin salida de adicción a eso e inhibe diversificar la propia industria nacional, inhibe diversificar la propia economía. Entonces se hace más adicto a seguir exportando recursos naturales. Entonces, los 3 principales adictos, los hiperextractivistas en el continente son Venezuela, Ecuador y Bolivia, donde más del 80% de sus exportaciones son recursos naturales, que es una brutalidad, pero además están concentradas en un producto. Entonces yo exporto muchos recursos naturales y además muy dependientes de un producto que me genera una enorme subordinación a los mercados globales. Totalmente. Entonces, a las bolsas. Claro, el fulano que está en Wall Street, o en la bolsa de Londres, o en la de Toronto, o en Chicago, sube, baja, y nos arrastra a nosotros. Nos lleva puesto. Si se expande o no el área forestal, el área sojera, así sucesivamente. Hay otro componente de este problema que es lo que se llaman los subsidios ocultos, o que en la terminología de la economía ecológica se llama subsidios perversos. Subsidios perversos son apoyos que hacen los gobiernos, directos o indirectos, que finalmente tienen un aspecto positivo para la empresa, pero que contribuyen a dañar el ambiente o deterioran la calidad de vida de las personas. Entonces, los subsidios perversos son casi siempre las obras de infraestructura o de energía barata o de agua gratis
que dan los gobiernos para atraer inversiones en explotación de recursos naturales. Y eso es muy común. Por ejemplo, agua barata o gratis para las plantas de celulosa. ¿Ocurre esto? Sí, sí. O sea, las plantas que tenemos ya se llevan el agua gratis. Sí, sí. Y es una industria que necesita mucha agua. Claro, en la minería es energía eléctrica, Claro, caso Aratirí. claro. Y acá es agua. Tanto en celulosa como en minería también están las obras de infraestructura. Yo no estoy criticando las obras de infraestructura, pero hay que determinar obras de carreteras que sean beneficiosas para el país, que pueden o no coincidir con los intereses de una empresa. Sí, sí. Y además esto genera una situación política donde los gobiernos locales terminan compitiendo en ofrecer cosas para atraer inversiones. Claro. Acuérdense que la Intendencia Municipal de Río Negro exoneró de contribución inmobiliaria a la implantación de la planta. Ajá. Entonces todos nosotros tenemos que pagar contribución inmobiliaria y a esta planta la exoneran. Claro. Que no son ningunos pobres. No. Y no son 2 pesos tampoco. Y no son 2 pesos. Clarísimo. Entonces, esto genera lo que se llama enfermedad holandesa, la padeció Holanda cuando descubrió petróleo. En la terminología sudamericana está muy estudiada para Perú, donde se llama enfermedad chola. Les digo 3 o 4 elementos más y todos creo que me van a entender. Es gran aflujo de dólares por exportar recursos naturales, la moneda nacional se hace muy fuerte, el dólar se hace barato, entonces a mí me conviene importar productos del extranjero, especialmente chinos, con lo cual deprimo más todavía la industria nacional, que se convierten en importadores, no genero fuentes reales de trabajo en el sector industrial o manufacturero, más debilito la economía para la época de crisis, y entonces cuando viene la época de crisis, más desesperado estoy por vender un proyecto en recursos naturales. Claro. Te empujan para que sigas haciendo lo que ellos quieren que hagas. Sí, entonces ahí te dicen, no, bueno, pero vean el ejemplo de Noruega o de Finlandia. Siempre te lo tiran, sí. Bueno, entonces, vamos a ver el ejemplo de Finlandia, cómo serían los balances. Finlandia está en el lugar 7 del indicador global de complejidad económica. El lugar 1 lo tiene Japón. Es un indicador que refleja la complejidad de la economía en producir bienes y la compara con los demás países. Entonces, el top de la escala es Japón, el número es seguido por ejemplo, otro país de referencia para nosotros, Suecia, también por el sector forestal, es el 4, Finlandia es el 7. Mira. Uruguay es el 53, estamos al lado de Kazajistán. En complejidad económica. Claro, entonces tenemos una complejidad bajísima, muy baja, que sobre todo se explica porque nuestras exportaciones están muy concentradas en unos pocos bienes de exportación, especialmente productos ganaderos, por ejemplo carne, y productos de la agricultura, especialmente soja. Si yo miro el patrón de exportación de Finlandia, es muy distinto. Primero, está muy diversificado, entonces el primer lugar de sus exportaciones es el 13%, mientras que en Uruguay lo primero que exportamos carne que anda o soja que anda alrededor del 20%, ¿no? Mira. En el caso de Finlandia, en el 13%, o sea, más bajo, exportan maquinaria. Y solo en el segundo lugar viene la exportación de papel ya elaborado. Entonces, la complejidad de la economía de estos dos países es muy disímil, pero además otra cosa, Finlandia se puede dar el lujo de tener estos sectores de producción de pulpa o de papel porque además ha hecho un contrabalance de protección de su naturaleza muy importante. El 15% de la superficie de Finlandia tiene áreas protegidas o áreas silvestres que están bajo regulación ecológica. Uruguay solo tiene el 1% y es el más bajo de América Latina y uno de los más bajos del mundo. Entonces no es que yo esté usando una parte del territorio porque ya me tengo por lo menos 10, 15 o 20% protegido. No tenemos nada prácticamente protegido y encima estamos usando como estamos usando. Exactamente. Terrible. Entonces esa es la situación. Entonces esas comparaciones que se hacen, por ejemplo, con Finlandia, con Suecia o con Noruega, hay que tener mucho cuidado porque la institucionalidad ambiental es distinta, el uso del dinero que viene de las exportaciones de recursos naturales también es diferente, y la base de protección de la naturaleza también son muy distintas. Clarísimo todo lo que has dicho. Bueno, hasta acá llegaste. Tengo la parte del extractivismo como estrategia de desarrollo. Dale. ¿Y tenemos tiempo para eso? Sí, tenemos algunos mensajes. En realidad no por falta de tiempo, sino porque tengo mensajes para Entonces, bueno, lo más paradojal de esta situación que ocurre aquí con Uruguay es que
en vez de nosotros estar diversificándonos desde el punto de vista económico, desde una lectura que se hace desde el ambiente, nos estamos simplificando. Claro. Y con ello nuestra economía se parece cada vez más, por ejemplo, a la de Perú o a la de Bolivia. Pongo estos dos países como ejemplo porque uno tiene un gobierno conservador y el otro tiene un gobierno progresista. O sea que va más allá, decís vos, de las ideologías políticas. Va más allá de la un tema de negocios. Es un tema de negocio. Y si yo veo lo que pasó en nuestros dos países, hay situaciones muy similares a Uruguay. Ajá. Tiro algunas pistas para los oyentes. A ver. Por ejemplo, en la crisis que hay para atraer inversiones en el sector minero peruano, una de las reacciones del gobierno de Ollanta Humala, que ahora está dejando la administración, fue amenazar con anular el Ministerio del Ambiente. Como eso no lo pudo hacer, introdujo una discusión muy apoyada por la Cámara Empresarial peruana que se refería a la tramitología, que había muchos trámites ecológicos. Entonces introdujo lo que se llamó la flexibilización ambiental para acelerar los permisos ambientales. Entonces tenemos ahí un ejemplo por derecha de flexibilización, recorte de la normativa ambiental. El caso boliviano es muy interesante porque tenemos ejemplos de aplicación de subsidios perversos, donde como el precio del petróleo bajó, el gobierno boliviano ha destinado un mega subsidio de 3.556 millones de dólares, repito, 3.556 millones de dólares para explorar y explotar petróleo dentro de su propio país. Ese es un caso de subsidio perverso, porque, o sea, el Estado tiene la plata, en vez de diversificar, utiliza el dinero para acentuar esa estrategia basada en exportar recursos naturales. Y esto tiene que ver con las elecciones del Frente de ayer. A ver. ¿Por qué? Porque la izquierda de los años 90 discutía claramente que los países de América del Sur no podían seguir las estrategias de ser meros exportadores de materias primas, que era una condena que ya venía de la época de la colonia, de estar vendiendo carne, lana, etc. Y eso se discutía muy intensamente. Y tenía sus bemoles ambientales y sus bemoles sociales. Ahora, algo ha pasado a partir de los 2000, una vez que esa izquierda asumió los gobiernos, que olvidó esa discusión crítica para tratar de encauzar otro tipo de economía productiva y se apoderó de la idea de que yo necesito ser extractivista para poder crecer. Entonces es un razonamiento esencialmente macroeconómico y de la vieja contabilidad que solo mira el ingreso por inversiones, pero no el costo de pérdida neta para la economía del país, o no, que puede haber por otros daños sociales, ambientales, territoriales. Y se ha adueñado, se ha adherido de la idea de que necesita seguir vendiendo materias primas. Claro. Entonces, lo que ha pasado no es solo una crisis o un cierto agotamiento de los gobiernos progresistas de qué hacer frente a la caída de los precios de los commodities, de las materias primas, sino que eso es parte de una dificultad más profunda de tipo conceptual, teórico, ideológico, es que aquella discusión sobre el desarrollo que sobre todo hacía la izquierda en los 80 y los 90 se desvaneció. Totalmente, junto con la propia voluntad del actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, que en principio estuvo en contra. Tiene que hacer memoria a la gente, porque esto que decimos es historia, es verdad, y estaba en contra de la instalación de las pasteras aquí en nuestro país. Después cambió completamente, junto con él también otras máximas figuras. Bien, Eduardo, ¿te puedo leer algunos mensajes o te queda algo más? Bueno, tengo mensajes y ponete los auriculares porque hay mensajes de vos también. Bueno, es impresionante la repercusión que está teniendo, bueno, Eduardo, con su claridad absolutamente meridiana para hablar de estos temas que conoce al dedillo, y descubrimos, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Mi duda, si las plantas están en zona franca, lo que exportamos son troncos, ¿qué implica económicamente? Los informativos hablan de exportación de pulpa, dice Daniel. Esa es una que te tiro. Después un oyente que plantea que hay condiciones ambientales que mejoraron con la llegada de las plantas de celulosa. Que me perdone, señor, los montes recuperaron las especies naturales, los zorros, las víboras, etcétera,
Será muy especialista, pero yo me río porque me parece que no es así. Pero ahora lo contesta Eduardo. Y otro oyente preocupado por la forestación dice, buen programa, los eucaliptus también se llevan el agua gratis, unos 50 litros por día por árbol, dice Carlos. Comentarios sin pregunta, ¿cómo nos venden pescado podrido tapado con hielo? Soy frente amplista, está buena la figura. Pescado podrido tapado con hielo. Soy frente amplista, pero nos están cocinando vivos con las papeleras, dice Roberto del Barrio Sur. Y bueno, y tengo un par de mensajes de voz, pero contestá algo de esto que te han dicho los oyentes. Bueno, la pregunta de Daniel es clave. Sí, desde el punto de vista formal, para la economía uruguaya se exporta a la zona franca. O sea, lo que nosotros exportamos son los troncos. Y recordemos que hubo una discusión en la época de la primera planta, donde los economistas ortodoxos que defendían esto decían, bueno, sí, nosotros vamos a exportar los troncos, pero se va a generar un polo de servicios y de industrias accesorias al sector forestal papelero. Incluso pensaban de que se iban a implantar algunas empresas para proveer productos químicos y otros insumos. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió porque además es una característica tradicional de los enclaves económicos. Los enclaves económicos son como sacabocados que se llevan recursos naturales, no generan encadenamientos con las economías departamentales o regionales. Entonces la idea de que yo instalo una fábrica y al lado se me van a mudar más fábricas no opera en el sector de recursos naturales. Las otras dos preguntas las voy a juntar. El monte de eucalipto es un monte exótico para el país, entonces nuestras principales especies de fauna y flora no están adaptadas. Basta caminar por adentro de un monte de eucalipto para ver que ahí casi no hay hierbas, casi no hay arbustos, no hay malezas. Entonces, la diversidad de la fauna asociada a eso, desde los insectos, escarabajos, arañas, a las ranas, los sapos, las culebras y otros mamíferos y aves, cae notablemente. Hace muchos años, no es como dice el oyente. No, para nada, pero hace muchos años uno de mis primeros trabajos en este tema era comparar la diversidad biológica de fauna y flora nativa en los bosques plantados en la zona costera del país, en los médanos de duna. Entonces la caída de diversidad de fauna y flora en los bosques de pino, sobre todo en las dunas de arena, era dramática. Sí. Entonces, pero el sentido común ya te lo dice, ninguna lagartija va a sobrevivir ahí adentro porque no tiene ni para comer ni sol para tomar. Ahora, esto es una tarea que tienen que evaluar el impacto real, por ejemplo, en el agua y en la calidad del suelo, tienen que evaluarla los técnicos. Y ahí vengo a una reflexión también vinculada al tema de Aratirí, porque el tema de Aratirí nos dejó una luz amarilla. Es que la empresa, si ustedes recuerdan, contrató una enorme cantidad de consultores para hacer diferentes aspectos de la evaluación social, económica y ecológica del emprendimiento. Y contrató a los de los mejores del Uruguay, y está bien, pero la mayoría de esos mejores del Uruguay están en la Universidad de la República. Entonces la Universidad de la República casi que se queda sin gente para hacer evaluaciones independientes. Para el Estado. Sí, y ahí hay una problemática de fondo, es que el país no ha logrado armar todavía núcleos potentes, independientes, que no dependan de las consultorías, sostenidos en el tiempo para hacer evaluaciones ambientales que contribuyan para la sociedad, como informes independientes de acceso a la luz pública. Yo no digo que no haya, hay grupos, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias, hay grupos en la regional de la universidad, en el este, en Maldonado, pero a lo que me refiero es que son grupos todavía pequeños que tienen dificultades para aumentar su plantilla de personal, tienen escasos recursos y además se enfrentan con el actual rectorado que tiene una visión de una ciencia muy ortodoxa de hace muchos años atrás, cuando los temas ambientales son claramente interdisciplinarios. Entonces esa área interdisciplinaria no encaja nunca bien ni en ciencias naturales ni en ciencias sociales. Y eso es lo que tiene que hacer Uruguay, porque, por ejemplo, hacer biología molecular o otras cosas las pueden hacer en Francia, en Estados Unidos, pero estudiar nuestro propio terruño, estudiar nuestro propio marco ecológico, solo lo van a hacer los uruguayos. No lo van a venir a hacer desde Europa ni de Estados Unidos. Entonces es un área de prioridad para la universidad
para poder ayudar en la toma de decisiones de estos monstruos de proyectos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, Eduardo Dueñas, como siempre, laudatorio en algunos temas, sobre todo para algunos que piensan que es un ratón de oficina, que por supuesto vive estudiando toda su vida, y me consta, se recorre toda América. De hecho, ha estado trabajando en estos temas mientras a la vez estaba en Perú hablando también de temas ambientales. Lo digo porque la gente se aviva, ¿no? Piensa que vos estás en una oficina y que no tenés ni idea, y en realidad te has caminado el país y también América. Así que tenemos mensajes de voz, vamos a escucharlos con Eduardo. Hay varios mensajes de voz, a ver qué dicen los oyentes. Hola, buenos días, soy Mara de La Teja. Hay una pregunta que he realizado en varias ocasiones y nadie me la contesta. A ver. Tenemos informes al día de en qué estado está la central atómica argentina Atucha, que ya tiene unas cuantas décadas y que está a 50 kilómetros solamente de Salto. Los argentinos nos pasan los informes al día. Podemos hablar de ese tema y me preocupa mucho. Bueno, ya no vamos a tener tiempo, pero algo te va a contestar Eduardo ahora con respecto a las centrales atómicas de Argentina, el segundo. Buenos días. Era para decir lo siguiente. En 1985 se iban 5 productores por día y no habían plantas de celulosa ni forestación. 2016 hay 2 plantas, vía una tercera, se van 34 productores por día. Quiere decir que es un cuento chino lo de la cantidad de puestos de trabajo que eso genera y la solución para la gente del campo que se va, ¿dónde está? Es otro ítem. Los políticos siguen mintiendo, pero con un pueblo cornudo como el que tenemos no es extraño que pase lo que sucede. Está caliente. Bueno, está bien, está hablando también de otro de los temas, cuántos empleos va a generar este tipo de negocios. El último mensaje. Es muy interesante lo que está diciendo este muchacho sobre el tema ecológico en general. Ahora, lo que disiento con él es que él en un momento dijo que no era un tema de izquierda ni de derecha, sino que era un tema económico. Bueno, yo me permito recordar que la izquierda, por definición, privilegia lo social a lo económico. Bueno, lo dijo Eduardo. Por lo tanto, ejemplo de izquierda o derecha, no sé si se pueden poner, porque se supone que los gobiernos de izquierda no pueden ser gobernados por cuestiones económicas, sino sociales. Por lo tanto, además, Santa Humala, que yo sepa, fue electo por izquierda, ¿no? Capaz que después el signo político de su gobierno fue muy distinto, pero bueno, fue electo por izquierda, no por derecha. Por lo tanto, llegas a la conclusión de que todos los gobiernos que están en Latinoamérica son de izquierda, de la boca para afuera, puro jarabe pico. Te mando un abrazo. Gracias. Bueno, muy bien, le agarro con la política. Tenemos muy pocos minutos, pero bueno, te escuchamos, lo nuclear no sé, no estoy preparado para idea, eso. Okay. El tema de los trabajos, digo, a ver, la impresión que yo tengo, desconocimiento y viendo lo que ha pasado ya con estas empresas ya realizadas, la de UPM, Montes del Plata, es que todo bien, arrancan con muchísimos empleos, después desciende drásticamente y además que normalmente te cuentan toda la línea de laburo que, voy a poner un ejemplo grosero pero para que la gente lo entienda, es como que si yo tuviera una fábrica de caramelos y contara que le doy laburo también a los chiquilines que van en los bondi a vender caramelos. Es así, bueno, empleos indirectos, que son los que ellos colocan, empleos indirectos genera todo. Claro. Entonces si yo sumo, por ejemplo, todos los talleres mecánicos de Montevideo tienen decenas de miles de empleos indirectos. Si sumo las tornerías deben ser miles de empleos indirectos. Claro. Entonces las plantas de celulosa realmente tienen un boom de ingreso de empleo en la fase de construcción donde una proporción muy alta son empleos de extranjeros. No son empleos nacionales. Claro. Y después tiene una caída notable y después las plantas se mantienen con 200, 300 personas. Y yo una vez acá en esta radio dije, bueno, que en el fondo se parecen más a una pyme por los 200 empleos que a una gran corporación, y me dijeron de todo. El bullying arreció, pero era la imagen para que el oyente comprendiera. Es más parecido a una pequeña y mediana empresa de unos 200 empleados que a la gran corporación. Es la gran corporación por el manejo económico. Ahora, lo que dice el segundo oyente de la pérdida de personas que trabajan en el campo es un mal que se repite en todo el continente y en Uruguay con diferentes velocidades, porque es producto de la conversión de una agricultura que se convierte en productora de commodities de exportación. Entonces funciona cada vez más parecido a una fábrica de escala, con más maquinaria y menos humanos. Y eso tiene un costo muy alto. Y el tercer oyente, la mini respuesta, es que es cierto
que Ollanta Humala fue en parte elegido por izquierda, pero lo que pasó en el gobierno es todavía más evidencia de lo que trataba de explicar. El gobierno de Ollanta Humala a los 6 meses tuvo un gran conflicto por el megaproyecto minero Conga, que es como el Aratirí de Perú, y el gobierno tuvo que decidir: o atiendo la demanda social y suspendo la megaminería, o no suspendo la megaminería y me recuesto sobre el lado económico. Y lo que hizo el gobierno de Ollanta Humala fue declarar estado de sitio en la región donde estaba ese proyecto, militarizó la zona, perdió a toda la coalición de izquierda que le apoyaba en el gobierno, renunció el primer ministro y parte del gabinete, y derivó hacia un gobierno conservador porque se afilió al extractivismo de recursos naturales. Bueno, brillante. Eduardo Dueñas con nosotros, nuestro referente máximo, analista en temas de ambiente y desarrollo, nos explicó un poquito más de cara a este evento, que hay que ver si se realiza o no, que es la construcción de la tercera planta de UPM aquí en Uruguay. Hasta la próxima, Eduardo. Bueno, y un beso para gracias, Rosario. Chao, hasta luego.